La semana pasada hemos estado observando el cántico de Moisés y hemos leído, aunque no hemos reflexionado, pero hemos leído el final del capítulo 15, o por lo menos la segunda parte, que nos cuenta que la hermana de Moisés, María, que también era profetisa, ella también eleva un cántico. Este se encuentra en el capítulo 21, en el versículo 21, el capítulo 15. Dice, y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y con esto se ve que había, por supuesto, la iniciativa de Moisés en su alabanza a Dios por el bien recibido, por la victoria conseguida en el Mar Rojo, pero no era el único que estaba participando, sino que María también lo hizo, y las damas, las mujeres, el sector femenino del pueblo de Israel le estaba acompañando. Dice el versículo 20, María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Muy bien. A continuación, en el capítulo 15, tenemos algo que parece ser una especie de bache en la carretera hermosa asfaltada que espiritualmente está siguiendo el pueblo de Israel con la protección de Dios. Desde el versículo 22 tenemos el relato de un suceso desagradable y que seguramente, si por los israelitas hubiera sido, ellos hubieran preferido que no se levante acta de eso, ¿no? Que no quede registrado. Dice, versículo 22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Oremos. Señor, en esta hora nos acercamos a tu palabra porque necesitamos oír tu voz y de ti recibir la verdad. Lo hacemos con humildad, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que hemos tenido en el capítulo 15 es algo que todos quisieran recordar. Es como
esa pareja, ese matrimonio que visitamos, y cuando estamos charlando se menciona algo de su boda, y entonces ellos, orgullosos, legítimamente y felices, sacan su álbum de fotos y nos muestran cómo ha sido su boda y cuán felices estaban, lucían tan bien y todo eso, ¿no? Y por supuesto quieren tener recuerdos, quieren tener elementos que les permitan recordar una fecha tan feliz para la familia en general. Y ahí siempre hay los niños pequeños que quieren ver cómo era su mamá de jovencita, ¿no? Cuando estaba de novia, y qué guapo se veía el papá para ese tiempo. Bueno, eso quisiéramos que quede registrado, fotografiado y con todas las facilidades para recordar. Pero resulta que el día de la boda es un día nomás. En realidad el matrimonio es mucho más que la boda. Comienza con la boda, pero va más allá. El cruce del Mar Rojo para Israel era, digamos, como su día de bodas. Ahí inicia su vida como el pueblo de Dios que está caminando a través de esta vida. Y la pregunta sería si lo hace con Dios realmente o no tanto. Y así encontramos que el día del culto, el día de la celebración, todo está bien. Moisés canta, el pueblo le responde y le sigue y todos están felices. Pero a continuación también surge un encuentro con la realidad. ¿Y cuál es esa realidad? El Mar Rojo está atrás. Eso ya solamente implica que han sido librados de los egipcios, nada más. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. ¿Qué es lo que tenemos? Un pueblo enfrentando al desierto, con un líder capacitado por Dios, porque está guiado por Dios. Así que, a propósito, el escritor ha puesto de esta manera: hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Y está poniendo la responsabilidad en Moisés. Anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ese asunto es muy fácil de leer, pero cuando se enfrenta a la realidad, es posiblemente una de las más crudas y críticas que uno puede enfrentar. No hay agua, ese es el asunto. Hace un par de años en La Paz hubo una sequía, ¿no? Los encargados no habían previstos y el agua contenida en las represas disminuyó hasta el punto crítico y simplemente hubo que reducir la distribución del agua. Con todo, que yo sepa, no hubo muertos de sed. ¿Hubo? No. Pero sí, aún las personas, digamos, de los barrios más beneficiados, con casas lindas, hermosos edificios, con sus tanques de reserva y todo, aún ellos tuvieron que salir, algunos días por lo menos, a recibir agua que repartían en esos carros cisternas. Y enseguida, pues, cuando recibes agua de un cisterna, te vienen las dudas, ¿no? ¿De qué calidad será esa agua? ¿Será pura? ¿Cómo que hubo reclamos y denuncias de agua que no era muy pura, ¿no? Estaba turbia y, claro, había que seguir algún proceso, ¿no? Filtrarla o algo. Pero hemos experimentado un poquito del drama que es no tener agua. Ahora, después de 3 días, Israel
a días de desierto además, ¿no? Y nos imaginamos con sol y con toda esa sequedad, no han hallado agua. Y esa es la realidad. Pero entonces parece no haber problema, porque en el versículo 23 dice que llegaron a un lugar que ellos le llaman Mara y encuentran agua. ¡Qué bien! Solo que es amarga. Y tal vez aprovecharon para lavarse y refrescarse externamente, posiblemente para eso servía, pero no para beber. No es apta para beber. Y por eso le llaman Mara, que quiere decir amarga. Y entonces es como que todos los que han estado en esa nube de gozo apoteósico después del gran evento del Mar Rojo, descienden y sus pies vuelven a tocar tierra firme. Tierra firme. ¿Qué significa eso? Volver a la realidad. No todo es festejo y no todo es celebración, no todo es euforia y no todo es milagro, parecen decir algunos. ¿Y qué es lo que ocurre? Esos momentos de dificultad son los que Dios utiliza para estrujar nuestro corazón, como hizo con el faraón, y obligarnos a que de nuestro corazón salga lo que realmente había. ¿Y qué había? Cada uno sabe. Pero en el corazón de los israelitas había amargura. Así que no eran las aguas de afuera las amargas solamente, sino que también en su corazón había un tipo de amargura, tal como vamos a ver la interpretación que le da el Nuevo Testamento a esto. Dice el texto, versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Murmuró contra Moisés. ¿Qué es eso de murmuró? Es hablar, pero no hablar claramente. No hablar hidalgamente. No es que fue alguien de ellos y le dijo, Moisés, permíteme, quiero decirte algo. Y que lo mire a los ojos y le diga, Moisés, tengo esta queja. No, no fue así. Empezaron a hablar entre ellos y dejar que esto se levante como una nube de polvo. ¿Tenían razón? Tenían motivo, pero no tenían razón. Claro, el motivo es que estaban con sed. Y la sed es un buen motivo que lleva a las personas a molestarse, alarmarse, e indisponerse y reaccionar de alguna manera. Así que hacen una pregunta, ¿sí? ¿Qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Me gusta mucho la forma tan escueta que utiliza el Señor para decirnos la verdad. No nos da detalles, nos dice simplemente que aquella agua que estaba amarga, ahora se vuelve dulce. Dice, las aguas se endulzaron. Hermanos, Santiago, como vamos a leer después, nos hace algunas preguntas que nos incomodan, sin duda, porque nos ayudan a ver lo que realmente hay en nuestros corazones, cómo somos realmente.
Y todos por fuera nos vemos bien el domingo en la mañana, ¿no? Y nos ofrecemos sonrisas y todo eso está bien. Y no les estoy acusando para nada de hipocresía o algo así. Yo creo que venimos con buena actitud de mostrarnos amables, simpáticos y todo eso. Pero Santiago nos pregunta, versículo 1 del capítulo 4 de su epístola: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No sigan leyendo, contesten, no en voz alta, sino para sus propios corazones. Santiago nos está preguntando, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? No está hablando del mundo externo, no está hablando de la historia antigua. Está hablando del presente y de la realidad en que vivimos entre nosotros, porque dice, entre vosotros. Y le podríamos decir, pero Santiago, ¿de dónde sabes que hay pleitos y hay guerras entre nosotros? ¿Cómo sabes tú? Pero él no contesta a nuestra pregunta, ni siquiera a su propia pregunta, sino que añade y profundiza. Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y la realidad es que somos pues humanos, y es algo muy propio del humano tener pasiones. Algunas personas se apasionan por asuntos bastante externos y de poco valor, como el fútbol. Y me estoy refiriendo a apasionados que no tienen problema en acuchillar a otro hincha del equipo contrario, ¿no? Lo acuchillan en estadios del mundo, se ha visto eso, y es tan triste. ¿Ya? ¿Por qué un motivo así tan superficial les da ocasión a que sus corazones se cierren a tal punto? Pero esos son casos excepcionales. Ustedes o algunos de ustedes dirán, yo ni veo fútbol nunca, así que yo no estoy en esa. Sí, está bien, no te apasionas por el fútbol, pero te apasionas por otras cosas. ¿Qué es lo que despierta tus pasiones? Y lo más posible es que revisando para adentro tengamos que decir, bueno, de acuerdo a los códigos de este mundo, 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Y claro, ¿quién quiere amor sin pasión? Amor sin pasión sería corcho, ¿no? Claro que hay cosas que despiertan las pasiones, pero aquí se está refiriendo a algo más. Fíjense, Santiago dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y no podemos, con un mínimo de honestidad, no podemos decirle, no, nada que ver. Sí que ver, sí, es verdad. Es de nuestras pasiones, ahí nacen esos pleitos y guerras entre nosotros. Y entonces, ahora que nos ha obligado a contestar, Santiago continúa diciendo, versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Y esa es la realidad. La codicia tiene que ver con los bienes materiales.
Y no hay uno de nosotros que esté aquí presente que no pueda o que pueda no decir, yo no codicio. Claro que codiciamos. Es propio del corazón humano. Y eso también es lo que dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos en el capítulo 7. Explicando el proceso a partir de sí mismo, el apóstol Pablo dice, hubo un tiempo en que yo fui renovado y viví, está hablando de su conversión a Cristo, y por un tiempo disfruté de la vida, estoy parafraseando, hasta que el pecado tomando ocasión en la ley, produjo engaño y despertó en mí la codicia. La codicia. ¿Qué codicia? La misma codicia a la que se está refiriendo Santiago. ¿Y qué es esa codicia? Es la pasión que despierta el deseo por alcanzar y por tener algo. Ahora, alguien podrá decir, pero ¿y acaso es malo querer tener algo? No, por supuesto, Dios ha puesto las cosas para nuestra bendición. Ahora, recordemos lo básico, lo históricamente inicial. Adán y Eva están en el huerto del Edén. Viene la serpiente y habla con Eva y le dice, Evita, así que no pueden comer de ningún árbol. Y eso debía haberla despertado a ella para que vea la magnitud de la bendición de Dios, porque Dios les había dicho, de todo árbol del huerto podéis comer. Y entonces ahí tendría que haber terminado el diálogo. Ella tendría que haber podido responder, no, no hablo contigo. Yo estoy contenta porque Adán y yo tenemos todos los árboles de todo el huerto y podemos comer lo que queramos. Pero ella comete el primer error conversando con Satanás en la figura de la serpiente, ¿no? Y le da explicaciones y les dice, no, podemos comer, pero de el árbol del conocimiento del bien y del mal nos dijo que no comamos, hasta ahí es verdad. Y añade, ni lo toquemos, porque es el primer acto de fariseísmo de la historia. ¿Ya? El fariseísmo en este sentido consiste en añadir a la ley de Dios. Dios no había dicho que no le toquen, pero ella le añade por farisea que era, como varios de nosotros. Entonces la serpiente se atreve a contradecir. No, no es verdad que van a morir si es que comen de ese fruto. Más bien van a alcanzar algo que solo Dios tiene, van a llegar al nivel de Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo con sus palabras? Despertar la codicia. ¿Y qué hemos visto que es la codicia? Es una pasión. ¿Ya? La pasión por tener, por alcanzar. La solución de parte de Dios respecto al tener y lo que tiene que ver con la necesidad, porque la primera parte del querer tener es legítima, es la necesidad. Ya, uno quiere tener porque necesita, hasta ahí es legítimo. La solución de Dios es
lo más sencillo posible. No hay forma de simplificar más. En palabras del Señor Jesús, es lo que dice en el Sermón del Monte. Dice, pedid. ¿Pero qué más? No, nada más. Dice, pedid. Pedid y se os dará. Bueno, pero habrá que ayunar 5 días, ¿no? Para que funcione. No, no dice ayunen y pidan, o pidan y ayunen, y entonces, no, ¿qué dice? Pidan, eso es. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay una relación, ¿no? Tres mandamientos. Pero respecto al tener, lo único que hay que hacer con respecto a Dios es pedir. Como esto es tan importante, y yo no quiero gritar o hacer una pirueta, algo para que se acuerden, ustedes me ayudarán, ¿ya? Y la ayuda que me van a brindar, por favor, es para recordarle al otro, al de su lado, díganle, pide, por favor. Díganse el uno al otro, pide. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Listo, listo. El problema no está en lo que hay que hacer, ya el Señor lo ha explicado en la forma clara, sencilla, concreta. Pide o pidan. El problema viene a continuación cuando vemos en nuestro corazón, porque a veces aquello que queremos no nos atrevemos a pedirle. ¿Por qué? ¿Por qué no nos atreveríamos a pedirle? Porque sabemos que no es legítimo. O porque sabemos que es desagradable a Dios. Eso es lo que dice a continuación. Dice, ustedes piden mal para gastar en sus deleites. O sea, si le piden a Dios y Dios dice, pero ¿para qué quieres tal cosa? No tenemos justificativo, en realidad es algo que sabemos que es malo, por eso preferimos evitar el pedir, dejamos de lado a Dios y más bien queremos alcanzarlo de otra manera. Y no pedimos. Hay otra razón por la que no pedimos, y es el orgullo. Y paradójicamente hay personas que no tienen obstáculo para robar, pero tienen vergüenza de pedir. Sienten como que el extender la mano para pedir es humillante y no quieren pasar por la humillación de pedir, prefieren robar o quitar o asaltar o despojar. ¿Qué es lo que pregunta Santiago? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras? Está hablando, por supuesto, en el sentido grande, ¿no? Un país contra otro. ¿Por qué entra en guerra un país contra otro? Porque el uno quiere el petróleo que tiene el otro, ¿no? Para ponerlo en sencillo, ¿no? Eso es.
Como quiere quedarse con su petróleo, entonces lo invade y se queda. O cualquier otro bien material, ¿no? Alguna riqueza natural, alguna cosa así. Y claro, porque un país que no tiene interés en el pobre territorio del otro, ¿para qué lo va a invadir? ¿Para qué va a hacer guerra? No tiene sentido. Las guerras están impulsadas por la codicia. Es lo que dice Santiago. El orgullo desplaza la posibilidad legítima de hacer lo que se tiene que hacer. Normalmente se justifican los actos de agresión a través de algún tipo de justicia que tengamos nosotros. En nuestros días, recientemente hay una queja de los potosinos, es decir, los habitantes del departamento de Potosí. Dicen que el gobierno no está llevando bien el reclamo ante la Haya por las aguas del Silala. Esto está originado en declaraciones públicas del presidente de la República, que parece haber dado la razón a Chile diciendo que las aguas realmente son de Chile o que nacen en Chile, ¿no? Todo eso es público, lo pueden encontrar en el periódico. Entonces es indignante para los potosinos especialmente, pero para los bolivianos en general, que nuestra causa marítima ya perdida en la Haya ahora dé lugar a otra causa con las aguas del Silala, y que no enarbolemos el argumento de nuestro derecho por el agua. ¿Podría esto desembocar en una guerra? Claro, la guerra de 1879 así se ha iniciado, ¿no? Por los intereses en la riqueza que había en el territorio del litoral boliviano. Así ha sido. Así que no está hablando Santiago de algo que ocurre en otros continentes. Solo los europeos guerrean así como locos. No, los latinoamericanos también. El punto es que todos nosotros perdemos la ecuanimidad para ver la justicia objetivamente, y realmente hay un momento en que dejamos de lado la justicia y toma lugar la pasión. Y dice, de vuestras pasiones, que combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Pero cuando dice codiciáis y no tenéis, aún lo que es legítimo, el final del versículo lo explica. Porque no pedís. Por supuesto, esto de pedir es a Dios. Y ha expresado que preferimos no pedir porque dentro de nosotros hay un cierto orgullo. Hay el orgullo del hombre que dice, ¿cómo no voy a ser capaz de traer dinero a mi casa, ¿no? Y sostenerla? O de cualquier persona que cree que tiene que alcanzarlo por sí misma y no está dispuesta a doblar la cabeza y decirle a Dios, papá, no puedo, necesito tu ayuda, por favor, tú dame. Yo no consigo. He fallado, he fracasado, qué sé yo, he intentado y no he podido, no tengo. Por favor, dame. Y eso es. Y ustedes vean en nuestras relaciones personales, en lo más chiquito, entre hermanitos, dos hermanitos de 1 y 2 años, ahí, ¿no? Se pelean. ¿Y por qué se pelean?
porque sus corazoncitos también son apasionados, ¿no? Y el uno no tiene empacho con rasguñarle la cara al otro, ¿sí? Y nosotros somos mejores que los dos niñitos, esos, los bebés. Igualitos nomás somos. Aunque seamos mayores y más astutos y tenemos título profesional y lo que sea. Pero miren, dice, aquí hay una cadena, dice, no pedís, ese es el problema. Pero luego, versículo 3, aún para aquellos que rompen eso, dice, pedís y no recibís. ¿Cómo? ¿Por qué? Dice, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es decir, estáis siendo motivados por malas razones. Y luego Santiago se da el lujo de insultarnos. Ahora, nosotros que somos tan susceptibles y como vulgarmente se dice, mírame, no me toques, ¿no? A la primera nos desarmamos porque, ¿cómo me van a decir que tal cosa, no? Pero Santiago, aprovechando de que no le podemos responder, él nos hace un insulto, pero los que no quieren oír, tápense los oídos, ¿ya? Porque esto es bien grave. Versículo 4. Oh almas adúlteras. Y yo temo que difícilmente podemos superar un insulto así, tan grave. Que te insulten de adúltero ya es bastante grave, ¿no? Pero que aún tu alma es adúltera, eso ya es terrible. Pero ese es un preámbulo para hacer la pregunta. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ahora, ¿de qué adulterio está hablando aquí? Y que justifica ese insulto. No del adulterio sexual. No está referido a eso. Dice, la amistad con el mundo es realmente un adulterio porque tú ya tenías un compromiso con Dios. Así que cuando cometes adulterio con el mundo, estás en enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Hermanos queridos, este asunto nos desarma a todos. Yo quisiera, para predicar esta parte, poder bajar y sentarme en una silla para demostrar que yo estoy enteramente con ustedes. Y cuando oigo, oh almas adúlteras, no estoy con mi mano acusadora contra ustedes, porque soy consciente de que esto está referido a todos nosotros. Todos nosotros, sin excepción, tenemos esa debilidad de enamorarnos eventualmente y periódicamente del mundo otra vez, y queremos esto y queremos el otro, y queremos poseer o queremos disfrutar, queremos los deleites que nos ofrece el mundo. Esa es la verdad. Y lo que nos queda y lo que nos corresponde es llorar delante de Dios, porque somos adúlteros. Eso es. Preferimos la amistad con el mundo y con las cosas del mundo. El apóstol Juan, en ese mismo tenor, en el capítulo 2, versículo 15 de su primera epístola, dice, no améis al mundo. Es exactamente en la misma dirección que está hablando Santiago. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Y qué son esas cosas? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne
y la vanagloria de la vida. Esa es la descripción. Pero como nadie puede ver nuestro corazón de los hombres, ¿no? Entonces nos permitimos atisbos, inicios de amor al mundo. Y hacemos cosas por amor al mundo. Es decir, complacer nuestros ojos, nuestra carne y la vanagloria de la vida. Hacemos eso. Y cometemos adulterio espiritual. Y somos adúlteros. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y cuál es la expresión que diferencia al soberbio del humilde? Es solamente este acto sencillo y simple. El humilde es el que está dispuesto a agacharse delante de Dios y extender la mano y pedir. Y de vez en cuando vamos a encontrar que Dios nos dice no. Y si el espíritu con el que hemos ido, ha sido realmente humilde, tomamos el no por no y listo. Y ya. Pero si nos ensoberbecemos, decimos, no, Dios me tiene que dar. ¿Acaso no soy tal cosa? Ministro del Evangelio, o diácono, o anciano, presbítero, o maestro de escuela dominical, o lo que fuera que podamos nombrar. ¿Acaso no tengo tantos años de antigüedad en la iglesia? Sí, entonces ya no es con humildad, ya es con soberbia. Pedir implica, Señor, no soy meritorio, lo que te estoy pidiendo es por tu gracia. No puedo pagar de ninguna manera, no puedo sobornarte, no puedo convencerte, no puedo torcerte el brazo. Lo que tú me des yo voy a recibir porque eso es lo que me quieres dar y eso es lo bueno. Y especialmente necesito reconocer que cuando es para mi deleite no tengo derecho a insistir. Claro, no soy consciente de eso del deleite. Siempre tengo buen justificativo para querer más. Pero entonces, la historia de el Éxodo nos lleva a ese punto horrible en el que el pueblo está murmurando, se está quejando contra Moisés. Pero detrás de Moisés realmente está Dios. Moisés mismo está clamando delante de Dios. Y ese es el pedir al que se refiere Santiago. Moisés no está murmurando, está clamando. Y cuando clama, Dios le da la solución. A veces la solución parece mágica, nunca es mágica, pero es sobrenatural. Solo que el hombre desde su perspectiva la ve como mágica. Le dice que tire un árbol en esas aguas, suponemos un estanque, una laguna o algo así, y el agua se endulza. ¿Tienen ustedes alguna explicación científica para eso? Yo no. No puedo entender cómo un árbol puede endulzar agua amarga. Pero la palabra lo dice y yo lo creo. Eso es lo que pasó. Tiraron el agua en obediencia a Dios y resultó bien.
Y muchas cosas en la vida solamente dependen de eso, de la obediencia a Dios en actos concretos, y el asunto se arregla. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que realmente hay que corregir? Israel parece que necesitó como 1500 años para llegar a aprender esta lección, y no estoy seguro si la aprendió o no. No se puede murmurar contra Dios. Dios no se equivoca. No se equivocó al sacarlos de Egipto y de ayudarlos a cruzar el Mar Rojo y de adentrarse en el desierto. El concepto de Dios nos ha traído al desierto y nos vamos a morir de sed, porque obviamente Dios se equivocó. Ese concepto tiene que dejar de estar en nuestra mente. Dios no se equivoca. Ahora, cuando estamos seguros que hemos obedecido a Dios, tenemos que estar seguros que Dios va a dar la solución. Y Dios la dio en términos muy concretos. El agua amarga se convirtió en dulce. Pero aquí viene la parte que ya no nos gusta, porque el versículo 25 concluye con esta oración. Dice: allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. ¿Qué significa esto de estatutos y ordenanzas? Como hemos explicado ya antes, la ley tenía 5 grandes cuerpos que la componían. Uno de ellos es los mandamientos, otro los estatutos, el tercero las ordenanzas, el cuarto los testimonios y el quinto los decretos. Aquí está hablando solamente de estatutos y ordenanzas. ¿Y qué quiere decir con estatutos? Los estatutos son aquellos que están en la ley de Dios y que significan, en términos sencillos, en una frase muy común, así son las cosas. ¿Ya? Veamos un caso. Por la gracia de Dios y la bondad de algunos hermanos, este salón va a contar con calefacción. Miran ustedes esos ductos que hay ahí. Y en breve vamos a poder contar con calefacción. Gracias a Dios, ¿no? Qué bien. Porque en invierno hace frío y entonces venimos algunos, y yo algunas veces que he venido a este púlpito he visto que no habían creyentes, habían pingüinos. Pero está bien. Ahora esperamos que vamos a gozar de un poco más de comodidad y todo. Bueno, en una de las conversaciones con la gente encargada de hacer todo esto, estábamos viendo la altura que vamos a perder debido a que no podemos afectar lo de arriba, hay que afectar el ambiente de este salón, ¿no? ¿Cuánto va a descender el cielo raso? Entonces el uno dice, sí, tantos centímetros, el otro opina, no, podía ser un poco más, ¿no? Y poner tal cosa y editar tal otra y todo. Y todo eso se puede manejar, ¿ya? Son como las pelotitas de un prestidigitador, de un malabarista, que maneja así. Muy bien. Pero entonces viene otro, solamente estoy sacando de mi imaginación, ¿ya? Y dice, ¿saben qué? Lo mejor que podemos hacer para arreglar este ambiente, además de esa calefacción, es quitar las columnas. Y decimos, qué buena idea, quitémoslas. Y si tomamos una sierra o alguna cosa así y sacamos una columna y la otra, ¿qué pasará? Claro,
Así es. Podemos hacer otras cosas, como por ejemplo cambiar el color de las columnas y pintarlas de otro color. Queremos pintarlas de un color más claro, ¿no? Y así, eso se puede, pero quitarlas no se puede. ¿Qué es lo que les da Moisés aquí, o Dios a través de Moisés? Los estatutos. Los estatutos son esas columnas ideológicas en la doctrina que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento y que nos sirven hasta ahora. ¿Cuál sería un estatuto, un típico estatuto? Por ejemplo, en una frase de Deuteronomio: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es un estatuto. Cuando alguien está haciendo su profesión de fe, solemos preguntarle en primera instancia, le decimos: ¿crees tú que hay un solo Dios? Si después él respondiera a todas las preguntas que le hacemos con un sí, estaría todo bien. Pero si a esa primera pregunta él dijera: bueno, no tanto, pues no, claro, hay un Dios, pero ¿y la Pachamama? También hay que ser exagerado, ¿no? Sí, hay un Dios, pero hay una diosa, ¿no? La Madre Tierra. Entonces no podríamos bautizar a esa persona o no podríamos aceptar su profesión de fe, porque lo que está haciendo es exactamente como lo que les digo: quitemos esa columna. El cristianismo no permanece. El cristianismo depende de aquellas verdades centrales reveladas por la palabra de Dios. ¿Qué otro estatuto podríamos recordar? Dice: Dios es santo. Dios es justo. ¿Y saben qué? Han habido hombres que han pleiteado con Dios y le han ganado. ¿Sabían eso? Me miran con caras de incrédulos, ¿no? Pero es verdad. ¿Han pleiteado con Dios y le han ganado? Sí. ¿En base a qué? A los estatutos. Va Abraham hablando con Dios y le dice: ¿acaso el juez de toda la tierra no va a hacer lo que es justo? ¿Qué está haciendo Abraham? Está diciéndole a Dios: yo conozco la verdad es que tú eres justo, y yo espero de ti que obres con justicia. ¿Y qué logra? Que Dios obra con justicia. Claro. En realidad nosotros sabemos que Dios nunca tuvo la menor intención de ser injusto. Él estaba probando. Justamente por eso dice aquí en el versículo 25 que allí Dios los probó. Y la prueba es algo propio de la vida. En la vida nosotros tenemos que afirmarnos en los estatutos y las ordenanzas de Dios, y vamos a ser probados, porque en ningún momento dice Dios que todo eso va a ser fácil. Nosotros ingenuamente a veces pensamos que la vida cristiana comienza con un momento en que estabas yendo bien y viene alguien y te habla del evangelio y tú dices: sí, bueno, está bien, entonces recibo a Cristo y ahora sí que andas en patineta, ¿no? Todo fácil, resbalando por la pendiente, disfrutando del paisaje y todo. No es así la vida cristiana. La vida cristiana tiene pruebas y dificultades.
Y en esas dificultades necesitas afirmarte en lo que sabes de Dios, en sus estatutos. Hermanos, nosotros somos el Israel de Dios, según dice Romanos los capítulos 10 y 11. Nosotros somos el Israel de Dios. Y no vamos a tener un trato mejor, también vamos a ser probados. Y también vamos a ser respaldados y rescatados. Y también vamos a enfrentar momentos de desierto y vamos a estar sin agua. Y nuestras pasiones se van a levantar y vamos a tener ganas de protestar y decir, no es justo, no es justo. Pero Dios no falla. Dios es justo. Las situaciones en la vida así son. A veces nos va bien, a veces no nos va bien. Pero cuando no nos va bien, lo mejor que podemos hacer es volver a Dios y adoptar la actitud del salmista en el Salmo 123, que dice, como el siervo baja la cabeza ante los ojos de su Señor. Y lo presenta en femenino y en masculino, ¿ya? O la sierva ante los ojos de su Señor. Así te hablo. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Señor, no tengo agua. No estoy murmurando, solo a ti te estoy pidiendo. Necesito agua. Sin agua voy a morir. Ten misericordia. Dios es dueño del agua. Dios no tiene problemas con darte agua. Hasta a veces puede hacer cosas que parecen ridículas. Tira un árbol en el agua y se va a endulzar. Sí, esa es su forma de proveer. Dios no tiene problemas. Cuando quiera darte agua, te va a dar agua y no va a dejar que te mueras. Pero tienes que vivir de acuerdo a los estatutos, a los mandamientos, guardarlos. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. No está hablando de las enfermedades en general. Por ahí te vas a resfriar nomás en este invierno, ¿no? Dice, las enfermedades que les envié a los egipcios, eso no te va a venir. Ayúdenme, vamos a leer la última oración del versículo 26, todos, pero vamos a leer creyendo. Dice, porque yo soy Jehová tu sanador. Porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Ya? Dios tiene oasis para ti, pero no te va a eximir de cruzar el desierto. Vas a tener que pasar el desierto, porque eso te va a ayudar a adoptar la actitud correcta de humildad, de no murmurar.
gritar, no protestar, no quejarte, solo extender la mano delante de Dios. Dios va a obrar. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu sanador. Oremos. Tú, Señor, tú eres fiel y justo. Además eres misericordioso y paciente con nosotros. No venimos con presunción creyéndonos la gran cosa o creyéndonos rectos y justos. Nosotros no somos. Somos culpables delante de ti. Pero a veces, a pesar de esa culpa, creemos pretenciosamente que tenemos merecimientos, que tú nos debes, que tienes que actuar en nuestro favor, que tienes que librarnos de pasar las pruebas. No es así, Señor, tú eres sabio. Señor, muchas gracias porque aunque tú no fallas y nosotros no podemos verlo todo el tiempo, podemos confiar en ti y podemos afirmarnos en tus estatutos, podemos afirmarnos en tus promesas. Bendito seas. Gracias, Señor, porque tú te has revelado en Jesucristo. Y en Jesucristo has sufrido la peor de las injusticias. Has entregado tu vida y no te has quejado. Señor, que haya en nosotros ese mismo sentir. Que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús.